Hoy vamos a ver las ciudades romanas. Roma se fundó, según la mitología, como una pequeña aldea en las orillas del río Tíber. Aunque las excavaciones arqueológicas nos indican que en realidad la zona estaba habitada al menos desde la Edad de los Metales. Pero la fecha de la fundación mítica de la ciudad tiene una gran importancia porque se convirtió en el año 1 del calendario romano. Y sus habitantes empezaron a contar a partir de ahí. Aunque si quieres saber más sobre el origen de Roma, te recomiendo que veas el otro vídeo que tengo sobre el tema. Para verlo, pincha aquí. En sus inicios Roma era un sitio de lo más cutre, con chozas construidas con paredes de mimbre, barro y tejados de juncos. Roma creció porque estaba situada en un lugar estratégico. El río Tíber era lo suficientemente ancho como para permitir que los barcos de mercancías remontasen la corriente y descargasen en los muelles de la ciudad, lo que permitía que Roma pudiera recibir enormes cargamentos de comida y así poder crecer. Pero además, la desembocadura del río Tíber, que estaba muy cerca, era una zona de marismas en las cuales se extraía sal, que era transportada a través de la vía Salaria, muy cercana al río Tíber, hacia los pueblos del interior. Y Roma estaba en el punto exacto que le permitía controlar la vía Salaria y beneficiarse del comercio con la sal. Eso hizo que esta pequeña aldea llamada Roma comenzara a crecer, que empezara a aumentar su tamaño y que aquel pueblo se acabara convirtiendo en una ciudad, mientras que las casas dejaban de ser cabañas y se convertían en edificios de mampostería y adobe. Roma comenzó a crecer a toda velocidad y de una forma caótica y desordenada, con unos edificios junto a otros y con calles estrechas e irregulares, y a finales del siglo II a.C. alcanzó la altísima cantidad de 400.000 habitantes. Roma se convirtió en una ciudad muy densamente poblada, con calles bulliciosas y sucias, por las que deambulaba mucha gente, pero también todo tipo de animales. Y al igual que crecía la ciudad, la República Romana se expandía. Y los romanos entraron en contacto con los griegos, que habían fundado colonias en el sur de Italia, la llamada Magna Grecia. Esto fue fundamental, porque a partir de entonces los romanos se helenizaron profundamente, es decir, se vieron profundamente influidos por la cultura griega. Aunque se trataba de una invención oriental, los griegos habían popularizado la construcción de colonias urbanas con un trazado ortogonal. El responsable había sido Hipódamo de Mileto, que había reorganizado el plan urbano de su ciudad con calles rectas y anchas y manzanas cuadrangulares, facilitando la defensa y la organización de la ciudad. Este tipo de plano fue muy utilizado en las colonias de la Magna Grecia, y los romanos lo copiaron. Las nuevas ciudades romanas comenzaron a tener este plano ortogonal. Había dos calles principales, la vía Cardo, que iba de norte a sur, y la vía Decumano, que iba de este a oeste. En las cercanías del lugar donde se cruzaban, en el centro de la ciudad, se construía el foro, que era el centro de la vida social. Solía ser una gran plaza porticada, es decir, rodeada de un porche encolumnado que servía para protegerse del sol y de la lluvia. Era en el foro donde estaban los principales edificios de la ciudad, como los templos o las basílicas, que eran unos edificios multiusos que igual servían para celebrar reuniones de negocios que para celebrar juicios. Este esquema era el que, por ejemplo, se seguía en Bárcino, la Barcelona romana, o, con algunas inexactitudes, también se seguía en la ciudad de Pompeya. Porque la realidad es que las ciudades no solían tener un esquema tan preciso, sino que muchas veces las calles se torcían ligeramente o el foro no se situaba exactamente en el centro, ya que las irregularidades del terreno o la existencia de un poblado anterior podían alterar la distribución de las calles. Incluso los campamentos militares, que construían las legiones cada noche tras marchar durante 40 kilómetros, seguían el mismo esquema, alineando las tiendas de campaña junto a calles rectas y ubicando en el centro el pretorio, donde se ubicaban las tiendas de los generales.
Pero aunque todas estas ciudades de nueva construcción seguían este esquema organizado, la capital, Roma, nunca pudo seguirlo, ya que su crecimiento era tan rápido y desorganizado que su trazado urbano era un caos. Los templos romanos también se inspiraban en los de Grecia. Los griegos construían sus templos rodeados de columnas, elevados sobre un pedestal de varios escalones y con un tejado a dos aguas que creaba dos frontones donde colocar numerosas estatuas. Los romanos no los copiaron tal cual, sino que los readaptaron, colocando columnas solo en la zona delantera, elevándolos sobre un podio y respetando el tejado a dos aguas, lo que permitía mantener el frontón frontal. La Maison Carrée es un ejemplo excelentemente conservado de cómo eran los templos romanos. A pesar de que los romanos acabaron conquistando Grecia, tal fue la influencia que ésta ejerció sobre Roma que el poeta Horacio escribió: «La Grecia conquistada conquistó al salvaje vencedor». Porque, a pesar de que los romanos se habían convertido en el gran imperio del Mediterráneo y habían logrado derrotar y dominar a los poderosos griegos, acabaron adoptando muchas de sus costumbres. Los templos no eran los únicos edificios de inspiración griega. A los romanos también les fascinó el teatro. Los griegos solían construirlos aprovechando la ladera de las colinas, de forma que podían acomodar fácilmente las gradas. Pero muchas colonias romanas estaban construidas en llanuras, por lo que tuvieron que readaptar su diseño para poder levantar grandes arcos y bóvedas que sostuvieran los asientos. Donde podían aprovechar la cuesta, como por ejemplo en Cartago Nova, la aprovechaban. Pero en las zonas llanas se veían obligados a levantar el teatro hacia arriba, como sucedió en Emérita Augusta. Otro edificio fundamental para el ocio romano era el anfiteatro, donde celebraban las luchas de gladiadores y de animales. Los anfiteatros tenían una planta circular o ligeramente ovalada, y su forma era el resultado de enfrentar dos teatros, lo que dejaba un espacio central, la arena, que era visible desde todos los ángulos. Y allí se celebraban todo tipo de espectáculos. Como podéis ver, esta misma idea se retomó muchos siglos después para crear los modernos estadios. Para que pudieran entrar a los anfiteatros los miles de personas que cabían en su interior, los romanos alzaron gruesos pilares y bóvedas que permitían el acceso a través de pasillos. Había escaleras que daban acceso a los pasillos y vomitorios de los pisos superiores, de forma que el público pudiera entrar por múltiples puertas, sin aglomeraciones. Estas grandes alturas se conseguían gracias al empleo de fuertes cimientos de piedra y a la construcción de muros y bóvedas de ladrillo y hormigón romano. Una vez en el interior, el público se sentaba en asientos de piedra y podía disfrutar de los combates de gladiadores. Toda ciudad romana que se preciase tenía su propio anfiteatro. El más grande de todos es el Anfiteatro Flavio, en Roma, comúnmente llamado el Coliseo, con capacidad para más de 50.000 espectadores, aunque también se conservan otros que son espectaculares, como el Anfiteatro de Nîmes. Un edificio muy típico de las ciudades romanas era el monumento al like y a la suscripción, para que le des like si te está gustando el vídeo y te suscribas. Bueno, es broma, pero vamos, si te está gustando esto, que está quedando cremita, dale like y suscríbete. Continuamos. Otro edificio que no podía faltar eran los baños, o termas romanas. Allí iban a bañarse, todos juntos, y con todo fresquísimo y colgandero. Las termas eran impresionantes edificios con un avanzadísimo sistema de calefacción que permitía que hubiera piscinas de agua fría, recién salida de las tuberías, de agua templada y de agua caliente. Esto lo consiguieron mediante un ingenioso sistema llamado hipocausto. Elevaban el suelo de las termas sobre sólidos pilares de ladrillos, dejando un espacio hueco debajo, donde quemaban madera. El humo y el aire caliente pasaban por debajo, calentando el suelo y el agua de las piscinas,
logrando así transmitir altas temperaturas. Pero por si todo esto fuera poco, además construían unos ladrillos huecos de cerámica para que el aire caliente también pasara por las paredes, creando auténticas saunas que ayudaban a la sudoración del cuerpo. Había gente muy rica que construía incluso termas privadas en sus casas, pero la mayor parte de la población iba a las grandes termas públicas, siendo las más espectaculares de todas las termas de Caracalla. Para llevar el agua a las ciudades y poder alimentar las termas y las fuentes, tenían que construir grandes obras. El agua de los ríos no les valía, porque normalmente va muy cargada de tierra, así que para ello construían canales que recibían el nombre de acueductos. Los tramos que iban a ras de suelo eran casi invisibles, pero cuando tenían que salvar grandes desniveles, construían impresionantes obras de arquería para que la corriente de agua mantuviera siempre la misma pendiente. Muchos de ellos todavía existen, como el Pont du Gard en Francia o el acueducto de Segovia, en España. Pero, ¿cómo eran las casas de los romanos? La realidad es que eran muy distintas dependiendo de cuál fuera el lugar y de cuánto dinero tuviera la familia. Las casas romanas solían estar construidas con muros de piedra o ladrillo, y en el exterior se cubrían con una capa de cal para protegerlas de la humedad. La casa ideal romana tenía la siguiente distribución. Se entraba a través de un pasillo que daba acceso a un patio llamado atrio. La zona central tenía una pequeña cisterna donde se almacenaba el agua que caía del tejado, y que servía para tareas domésticas como regar o limpiar. Alrededor del patio había distintas habitaciones, que bien podían ser dormitorios o salones. El tablinum era el despacho del cabeza de familia, con su escritorio, su biblioteca y estanterías para guardar sus documentos, y solía estar ubicado entre el atrio y el patio trasero, llamado peristilo. El tamaño y la forma del peristilo variaba mucho, dependiendo de cómo de grande fuera el solar, pero solía ser un patio porticado, es decir, rodeado de columnas, con un jardín central y otras habitaciones a su alrededor, como la cocina, la despensa o el comedor. Los suelos estaban cubiertos con losas de piedra o ricos mosaicos, y las paredes estaban cubiertas de yeso y decoradas con pinturas murales. La gente más rica podía pagar las obras para conectarse al sistema de agua corriente y así tener agua en casa, pero era algo extremadamente caro, que solo los más ricos podían permitirse. La mayor parte de las casas no tenían agua y tenían que ir cada día por ella a las fuentes. Los pisos superiores se sustentaban con vigas y suelos de madera, y la madera también servía para las vigas que sujetaban el armazón del tejado, que se cubría con tejas de cerámica. Este tipo de casas solían tener 1 o 2 pisos, y las podemos encontrar, por ejemplo, en Pompeya. Pero la realidad es que no todo el mundo podía vivir así. La gente más humilde no vivía en casas tan amplias y lujosas. En las ciudades pequeñas vivían en casas bajas de 1 o 2 pisos, pequeñas y oscuras, con paredes de piedra y adobe y tejados de madera. Y no tenían mosaicos en los suelos, ni ricas pinturas en las paredes. Pero la gente más pobre vivía en pequeños apartamentos de una sola habitación, sin cocina ni, por supuesto, baño. Y en las grandes ciudades, como Roma, Alejandría o Bizancio, la gente vivía mucho más apiñada, en grandes bloques de pisos. Se construían edificios de 3, 4 o 5 alturas, con ladrillo y vigas de madera, donde los trabajadores más humildes vivían en pequeñas casitas que muchas veces solo tenían 1 o 2 habitaciones, y en las que tenían que extender esterillas en el suelo para que pudiera dormir toda la familia. Eran edificios muy altos, en los que había muchísimos apartamentos, y en algunos casos estaban construidos con materiales de baja calidad, por lo que se producían derrumbes desastrosos. En la ciudad de Roma, la altura máxima se estableció primero en 21 metros, y acabó reduciéndose a 18. Al no existir ascensores, los pisos superiores eran los más baratos, pero también los más peligrosos. Como el único modo de cocinar y calentarse era usando el fuego,
y las vigas y los suelos estaban hechos de madera, muchas veces había accidentes que acababan provocando enormes incendios que quemaban barrios enteros. Y la gente del último piso se veía atrapada, sin poder escapar de las llamas. En la ciudad de Roma, donde la gente vivía tan apiñada que los incendios eran frecuentes, los emperadores hicieron leyes para garantizar la separación entre los edificios, para que los incendios no arrasaran la ciudad. Pero daba igual, los constructores muchas veces no obedecían las leyes, y siguió habiendo incendios continuamente. En la capital, los más ricos vivían en casas parecidas a las de Pompeya, con su atrio, sus numerosas habitaciones y su peristilo. Pero el precio del suelo era tan alto que muchas veces estas casas eran más pequeñas y más caras que las de las ciudades periféricas, al igual que pasa hoy en día con las ciudades más habitadas y las menos habitadas, que son menos caras. Los poetas clásicos ensalzaban la vida sencilla en el campo, frente a la ajetreada y ruidosa vida urbana. Las calles de Roma tenían tanto tráfico de mercancías que caminar por ellas se convirtió en algo casi imposible, y Julio César ordenó que la circulación de carros se produjera únicamente en las 2 últimas horas de luz del día y durante la noche, de manera que se pudiera descongestionar las calles. Los más ricos preferían retirarse al campo, donde podían construir grandes villas que seguían el modelo de la casa tradicional romana, pero podían hacerla más grande, más lujosa y rodearla de campos de cultivos con los que garantizar grandes beneficios para la familia, y tener además una vida más relajada y armoniosa. La villa de los papiros, en Herculano, es un gran ejemplo. Tenía un gran atrio con las habitaciones principales a su alrededor, un peristilo decorado con mosaicos, un conjunto de habitaciones destinadas a la explotación agrícola de los cultivos y un lujoso segundo peristilo con jardín y piscina en su interior. Y todo ello rodeado de jardines y campos de cultivo. Una auténtica villa para millonarios. Si te ha gustado lo que has visto, quizás te pueda interesar el siguiente vídeo. Y si te ha sido útil, no te olvides de suscribirte y de darle un buen like. Y para cualquier duda, pregunta en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo.